Bueno, buenas tardes a todos. Les comento un poquito sobre este trabajo, que en realidad fue fruto de un trabajo de doctorado que hice hace unos años y que justamente pudo terminar en la publicación de un libro, Principios y fortalezas de un modelo de empresa. Es un estudio que llevó sus años, como les contaba, y que, como toda empresa japonesa, no fue muy fácil para mí poder ir y investigarla, ¿no? Porque realmente no fue fácil. Justamente recién les estaba comentando un poco de cómo se me abrieron las puertas en Toyota, ¿no? Para poder hacer este estudio. En principio, cuando yo trabajaba en transporte, en el Ministerio de Transporte hace varios años, me becaron para ir a Japón y ahí pude estudiar los medios de transporte. Eso hizo que cuando volviera a Argentina pudiera incorporarme a la JICA, la Agencia de Cooperación Japonesa, ¿no? Y ser secretaria de un organismo que es ABJA, la Asociación de Becarios de Japón en Argentina, lo cual me permitió a mí conocer a empresarios de todas las empresas japonesas, entre las cuales estaba Toyota, ¿no? Entonces, como siempre yo tuve en mente el tema de la empresa, de estudiarla más allá de lo que la mayoría de esta empresa es conocida. Toyota es conocida por su sistema de producción, ¿no? Por el famoso Just in Time. Y en realidad a mí me interesaba ver un poquito más el trasfondo, o sea, qué hay detrás de esta empresa, cuál es el modelo de negocio, el modelo de gestión que tiene, más allá del Just in Time. Entonces un poco empecé a mirar los grandes temas del management actual. En realidad hay 4 grandes temas, de los cuales 2 temas van a estar un poco focalizados en este estudio, ¿no? El tema de marca, ¿no? El tema de Toyota como marca, y la simplificación de los procesos, o sea, el tema de la simplicidad. Si analizo cuáles son los puntos de interés, ¿no? de este estudio, en realidad hay 3 cuestiones, ¿no? que se abordan en este estudio, que es el aumento de la competitividad que tienen los modelos japoneses, con su propia modalidad y cultura, por un lado. Otro punto de interés son los aspectos de management, que desde lo que sería el neoinstitucionalismo o las nuevas corrientes de la economía de la información empezaron a incorporarse en las empresas como parte, digamos, de lo que sería un agente económico, ¿no? Que es la empresa. Esta perspectiva económica está muy difundida, en especial en las escuelas europeas. Nosotros acá en Argentina tenemos muchas bibliografía americana, pero bueno, yo tuve la posibilidad de hacer un máster en la London School of Economics y eso me permitió ver un poquito más allá. Y como les comentaba recién, hace poquito estuve en la Universidad de Pavía, muy cerquita de Milán, y esa corriente sigue estando presente en las escuelas de allá, que es todo lo que es el neoinstitucionalismo. Por ejemplo, temas como asimetría de información, manejo de asimetría de información, transferencia de conocimiento, ¿no? Cuestiones que empezaron a tener su lugar y empezaron a cuestionar todos los modelos clásicos económicos para darle lugar a esto que es un poco más, una visión más nueva. Y justamente en el trabajo lo que se trata de hacer es relacionar, por un lado, la teoría de los costos de transacción y por otro lado, los modelos sistémicos organizacionales. O sea, se trató de ver estas 2 variables y analizarlas vinculándolos dentro de lo que es el caso de Toyota. Entonces, si trato de ver un poco el objetivo principal que tiene el patrón de la empresa Toyota, en principio, fíjense que hay 2 cuestiones, ¿no? centrales en la empresa, que es el libro verde, que es el de Toyota Way, donde están los principios fundamentales que tiene la empresa, los valores de la empresa, los tienen escritos, son 14, ahora los vamos a ver un poquitito, y las fuerzas expansivas e integradoras de Toyota, o sea, lo que la expande y la integra al mismo tiempo, como para mantener un poquito el volumen. Lo que justamente se hizo en este estudio es bajar, ¿no? los principios fundamentales y las fuerzas al modelo de negocio, al modelo de gestión y al sistema de gestión, logrando analizar el tema de cómo baja, cómo se reduce la asimetría de información, ¿no? dentro de la empresa, lo cual hace también que disminuyan los costos de transacción. Viéndolo desde esta manera, fíjense que estaría el modelo sistémico organizacional,
que todos conocemos, donde está la estrategia, la administración y la operación, la estrategia con su modelo de negocio, la administración con el modelo de gestión y la parte operativa con lo que es el sistema de gestión. ¿Sí? Entonces, cómo estos principios y cómo estas fuerzas expansivas van bajando a este modelo sistémico organizacional. Eso es lo que se trató de analizar y de estudiar. Si vemos los principios fundamentales, esto que yo les comentaba, que está en el famoso libro verde que tiene Toyota, en realidad hay 4 elementos, ¿no?, que es la filosofía Lean, ¿no?, el pensamiento a largo plazo, las personas y los proveedores, ¿no?, como otro eslabón, otra sección dentro del Toyota Way, del libro verde, la solución de los problemas y los procesos. Lo que vamos a ir viendo es cómo cada una de estas secciones, ¿no?, se va entrelazando en el sistema organizacional, digamos, de la empresa. O sea, estos principios por un lado y las fuerzas expansivas e integradoras de Toyota por otro, ¿no?, que en este caso tendríamos las fuerzas expansivas, que son las metas imposibles, la experimentación y los clientes locales, donde cuando Toyota habla de metas imposibles, está hablando de todo aquello que a veces la empresa comienza a pensar en que si se podrá o no se podrá, porque a veces no se tienen los recursos. Les pasó a ellos, por ejemplo, con el modelo Prius. Ellos querían en principio un auto ecológico, ¿no?, un auto que no contaminara. Y a veces pasa que ellos pueden tener la idea, pueden pensar primero en el ecosistema, en cómo lo puedo mejorar, y la realidad es que no se tienen los medios, quizás no se tengan la gente especializada en el tema para poder fabricar un auto ecológico, ¿no?, como el Prius. Y bueno, empezó así, bueno, a ver qué se puede hacer, cómo lo podemos hacer, y se pudo concretar con el tiempo. Por eso ellos hablan de metas imposibles, ¿no?, como que primero ven como que no se sabe si va a poder ser, y después, con el tiempo, como que bueno, es pensar en grande y lograr su consecución, ¿no? Un poco esa es la idea. El otro tema es la experimentación, ¿no?, la experimentación como una fuerza expansiva, donde el probar y equivocarse, ¿no?, la prueba y error es algo que en Toyota está permitido. Siempre la experimentación es muy importante, ¿no?, el probar, el ver, el analizar. Eso es muy importante. Ellos, por ejemplo, el tema de la calidad es una cualidad muy importante para Toyota, y ellos siempre tratan de mejorarla. Y hay veces que yo, cuando estaba justamente en la fábrica analizando el tema, me comentaron de que en una oportunidad ellos veían que cuando las puertas llegaban al sector de pintura, llegaban con una pequeña falla, y no sabían por qué llegaban con esa falla, porque el traslado no era tan grande. O sea, todo lo que es la fábrica en realidad está todo organizada en U, y uno puede ver que en realidad no era tan largo el trayecto desde donde estaban las puertas a donde estaba el sector de pintura. Y se quedaron observando, ¿no?, qué era lo que pasaba, y hasta una cosa tan simple como las ruedas del artefacto que las llevaba distorsionaba en un momento y cometía que tuviera un pequeño desperfecto a la puerta, ¿no? Pero algo que parece tan tonto, tan sencillo, la realidad es que le llevó su tiempo poder darse cuenta y poder, directamente cambiarle las ruedas al artefacto que las trasladaba, ¿no? Pero esas cosas pequeñas hacen, ¿no?, a eso de estar en eso que ustedes a lo mejor conocen como círculos de calidad, y que tratan de mirar y de ver. De hecho, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología, tiene un sector donde se están comenzando. El INTI, una de las personas que está en el INTI también está en ABJA, que es la Asociación de Becarios de Japón en Argentina, y justamente ellos están con esta filosofía, ¿no?, que está respaldada por el programa Kaizen, ¿no?, y lo están tratando de expandir a todas las pymes, de manera de poder empezar a analizar cómo a veces, a partir de pequeñas cosas, puede mejorar a veces la calidad o la productividad de lo que se hace, ¿no? Y el otro elemento de las fuerzas expansivas son los clientes locales, ¿no? A Toyota siempre le interesó el gusto del cliente local. O sea, la mayoría, si uno ve a Europa, tienen un tipo de autos, de prototipos, que no es el mismo
que en América del Norte. ¿Por qué? Porque el cliente americano es diferente, le gusta el auto grande, le gusta el automóvil de gran tamaño, mientras que el europeo, por cuestiones también demográficas, aspira más a un auto más pequeño. Entonces, depende del cliente local cómo ellos van haciendo el tema de diseño, cómo van atendiendo al cliente. Eso en cuanto a las fuerzas expansivas, ¿no? Las que expanden a la empresa. Pero al mismo tiempo Toyota tiene fuerzas integradoras, ¿no? En las cuales una de ellas, como es la filosofía de los fundadores, está relacionada con una de las secciones que recién veíamos en el libro verde, el Toyota Way, donde lo que se va contando, ¿no? ¿Vieron esas historias que se van contando desde que nace la empresa hasta que de repente van pasando de generación en generación, ¿no? Y como esta empresa empezó como una empresa familiar, después empieza a formalizar la empresa y a expandirse, pero en principio había un montón de anécdotas que se iban contando de generación en generación y eso forma parte de lo que es la filosofía, ¿no? De los fundadores. Historias que se van comentando. Hay una historia que ellos comentan bastante, que es la historia de Conway, un americano que tenía un MBA en el extranjero y realmente era uno de estos chicos muy, muy capaces y que en principio iba a ser uno de los que iba a ocupar la central en Detroit. Cuando llega pensó que iba a tener su oficina, su escritorio, en fin. La realidad es que no es la filosofía, digamos, de Toyota en sí como empresa, de que venga una persona, se integre una persona y vaya directamente a un escritorio. O sea, es como que ingresa la persona y durante 3 meses tiene que probar a ver si realmente está o no para ese cargo. O sea, no alcanza con a veces tener una preparación en una universidad y títulos. No, a ver, lo mandaron a Japón. Estuvo 3 meses viendo, por ejemplo, una línea de producción y lo que se le solicitó es que tratara de mejorar esa línea de producción, o sea, mejorar la calidad de esa línea, porque siempre hay un pequeño desperfecto. Entonces, hasta que no descubrió y no pudo mejorar, no fue a ocupar su lugar en Detroit, ¿no? Esas cuestiones son anécdotas que se van contando y son parte de la filosofía de los fundadores. La otra fuerza integradora es el sistema central, ¿no? Donde el sistema central que tiene Toyota es el fluido de comunicación en toda la organización. Hay mucha transferencia de conocimiento y hay en realidad es muy rica la comunicación porque no se trata de esconder información. Por eso es que yo desde un principio vi el tema del concepto de asimetría de información, como que acá se disminuye mucho esta asimetría, porque justamente todos comparten la misma información, o sea, entonces no es que hay una parte que tiene más información que otra, y eso es muy bueno, porque todo lo que es transferencia de conocimiento, de información, eso justamente lo disminuye, y eso es parte de lo que sería el sistema central. Y el otro elemento son las políticas de recursos humanos que ellos tienen y que en realidad se basan en lo que es la preparación no solamente formal de quizás hacer cursos especiales en alguna universidad. Por ejemplo, la Universidad de San Andrés ha dado capacitación en Toyota, pero la realidad es que hay mucho también de capacitación dentro de lo que es la empresa. O sea, ellos se capacitan ellos mismos, ¿no? Dentro, por ejemplo, de una célula de producción, ¿no? Hay mucha capacitación, ¿no? Pero hay tanto capacitación interna como también formal y externa. Eso en cuanto a las fuerzas integradoras. O sea que tanto las fuerzas integradoras como las expansivas de Toyota serían el otro elemento que se mete, digamos, en lo que sería el sistema organizacional, el modelo sistémico organizacional, y conforma, ¿no? Un poco su forma, ¿no? Su forma de empresa. Otro elemento que es interesante, ¿no? Es el tema de las contradicciones, ¿no? En Toyota. En Toyota hay muchas contradicciones, lo cual a veces puede ser visto como que hay ruido, y la realidad no es esa. La realidad es que muchas veces, por ejemplo, por un lado generan movimientos graduales, pero por otro lado dan grandes zancadas. ¿Qué quiere decir esto? Como que
o cultivan la austeridad y invierten grandes sumas de dinero. Ellos hasta hace poco estaban en Fórmula 1 e invertían un montón de dinero, ¿no?, en su prototipo, pero por otro lado siempre cultivaban la austeridad, o sea, el ahorro de los costos de producción, la productividad. O sea, es como una contradicción, ¿no?, como algo que fueran todo el tiempo en estos bemoles. Operar eficientemente, como también de forma redundante. Apoyar la estabilidad, al mismo tiempo buscar el desequilibrio paranoico. O sea, por un lado les gusta la estabilidad, el orden, se respetan las jerarquías, pero por otro lado también es necesario que haya gente que esté viendo un poco más allá de las cosas que pasan, que se junte a veces diferentes niveles de la organización para poder analizar cuestiones que van pasando, como esta que les contaba, digamos, de las ruedas del prototipo que trasladaba a las puertas, ¿no? Eso son trabajos en forma conjunta. Mantener la comunicación simple y al mismo tiempo compleja. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, si tienen un problema, tienen un reporte A3, ¿no?, que justamente es el tamaño de la hoja que tienen, para poder comunicarlo, donde en principio parece muy simple la exposición de la problemática. Pero claro, es simple para el que lo estuvo analizando. Pero si una persona lo ve, dice, bueno, pero ¿qué quiere decir esto?, ¿no? Porque en la simplicidad a veces también está la complejidad de la persona que no está en tema, ¿no? Y como normalmente todo lo que es la problemática se trata de acotar a la gente que está relacionada con el tema, no es que luego cuando se quiere expandir esa información a veces es compleja, ¿no? Porque justamente está todo como abstraído y concreto solamente en una hoja. Y también, bueno, lo que decíamos recién de respetar la jerarquía burocrática por un lado, pero al mismo tiempo permitir la libertad para discernir, ¿no?, que eso también es muy positivo y es muy bueno para la organización. Si tratamos de vincular lo sistémico con lo transaccional, ¿no?, justamente las funciones básicas de los costos de transacción son las funciones de coordinación, de motivación y control. Estas son las tres funciones básicas. Estas funciones básicas en realidad empiezan a surgir cuando, como ustedes saben, todo lo que es el neoinstitucionalismo y esta nueva corriente, digamos, de la economía, empieza a decir, bueno, en realidad las transacciones se pueden hacer o a través del mercado o a través de una jerarquía, de una empresa. Y bueno, y si lo hago a través del mercado, ¿qué voy a utilizar como referencia? Y el precio tiene toda la información, supuestamente me resume todo ese precio, y bueno, se dirigen de manera voluntaria al mercado, ¿no?, y los contratos se hacen de esa forma. Si vamos a la jerarquía o a la empresa, ahí hay una relación de autoridad. Entonces, al haber una relación de autoridad, estas funciones empiezan a ver la coordinación, la motivación y el control, ¿no? O sea, lo que les quiero comentar es que esta perspectiva económica tiene un trasfondo que uno a veces trata de simplificar, pero que la realidad es que hay mucho detrás, hay mucho trabajo de los economistas en esto, ¿no?, de Coase, de Williamson, de autores que realmente han estudiado mucho el tema y han dado una nueva mirada a lo que es la economía, lo cual nosotros como administradores, como contadores, nos proveemos mucho, porque nos sirve mucho esa mirada, nos ayuda a abrir un poco la mente y decir, bueno, los economistas están viendo esto, veamos de qué se trata. Y luego el modelo sistémico, que esto para nosotros es algo que realmente siempre lo analizamos en la facultad, ¿no?, lo de la estrategia, la administración y la operación, ¿no?, tratando de, en principio, vincular cada una de estas funciones básicas de los costos de transacción con un nivel u otro. ¿Esto quiere decir que entonces no hay coordinación en la administración o no hay coordinación en la operación? No, en realidad las tres funciones básicas se dan en los tres niveles organizacionales. Lo que pasa que a veces, en el caso especial de esta empresa y en este caso en particular, algunas funciones son más dominantes que otras en un nivel organizacional. Por ejemplo, en este caso, la coordinación era dominante como función dentro de lo que es la estrategia. Lo mismo pasa con motivación en la administración y con control en la operación. Pero la realidad es que en todas las tres funciones se dan en cada uno de los niveles. Entonces,
Vista esta óptica, vamos a focalizarlos en la función de coordinación dentro de lo que es el modelo sistémico y de este nivel, ¿no?, que es el nivel estratégico, donde se analiza, por un lado, el gobierno corporativo que tiene Toyota, que la diferencia de las empresas europeas y de las empresas americanas, y el modelo de producción global que posee. Entonces, si vemos un poquitito cómo se trató, ¿no?, de analizar esto, en realidad se tomó los principios fundamentales, ¿no?, relacionados con las personas y los proveedores, porque justamente estábamos en un nivel estratégico donde acá el tema, digamos, de gobernanza, ¿no?, de gobierno corporativo, está relacionado con el tema de proveedores y de las personas. Luego, la fuerza expansiva que se analizó en la coordinación es el modelo de negocio, y justamente lo que vamos a desarrollar ahora, que es el gobierno corporativo y el modelo de producción global, ¿no?, donde se analizan las metas imposibles y los clientes locales. ¿En qué consiste el modelo de gobierno corporativo que tiene Toyota? Bueno, fíjense que acá estamos ante un concepto que es bastante conocido, aunque a veces uno no sabe muy bien en qué consiste, ¿no?, pero el keiretsu japonés. Hay keiretsus horizontales y keiretsus verticales, ¿no? En el caso de Toyota, el keiretsu japonés al cual pertenece es el Mitsui. ¿Qué es un keiretsu? Hagámoslo de cuenta que es un conglomerado de empresas que están bajo una empresa madre, por decirlo así, ¿sí? Y estas empresas están moviéndose horizontalmente, ¿no?, con cruzamiento de acciones, con cruzamientos financieros, con préstamos, con un montón de cuestiones, por un lado. Y por otro lado también se cruzan a través de los servicios que se prestan entre ellas mismas. Entonces, fíjense que tienen un banco, ¿no?, el Sakura Bank, una compañía financiera que las aglomera, tienen las compañías comerciales, lo que ellos se conocen como Sogo Soya, ¿no?, y que entre ellas había una empresa que estaba en Argentina, al cual yo entrevisté, que es Mitsui Sudocean, que era justamente la que transportaba las partes, ¿no?, en barcos de Toyota, ¿no? También está la otra parte, que serían las compañías, ¿no?, industriales, ¿no?, donde acá aparecen las químicas, las de metal, en fin, un montón de cuestiones que hacen a la empresa, ¿no? Pero estas son las organizaciones propias japonesas, ¿no?, las cuales Toyota está en este conglomerado, ¿no?, que es el de Mitsui, pero fíjense que hay varios, ¿no?, el Sanwa, el Fuyo, Mitsubishi, Sumitomo, el Kangyo, o sea, hay varios. Y fíjense que Toyota es una de varias, ¿no?, de Mitsui Petroquímica, de Mitsui Soho, o sea, es una empresa dentro de ese conglomerado. Más allá de si uno hace juicios de valor, si es bueno o es malo, lo que trato de mostrarles es cómo es el gobierno corporativo de Toyota, o sea, cómo funciona la empresa. Si vemos el modelo global de producción, ¿no?, que tiene Toyota, bueno, hay una cuestión que no es menor, que es esto de lo que veíamos al principio, ¿se acuerdan? El tema de marca. Yo dije, el tema de marca es un tema que es un tema de management actual que está atravesando todas las empresas, y Toyota es una de las cuales también atraviesa. Antes de un proyecto que es un proyecto innovador, internacional, multipropósito vehicular, ¿no?, que eran las van, ¿no?, que eso fue en 1997, Toyota funcionaba así, ¿no?, donde en Japón estaba el centro de producción, y de Japón partían las partes, ¿no?, se ensamblaban a veces, como ustedes habrán sentido, a lo mejor el hecho de que se ensamblaban en los barcos y llegaban a los diferentes destinos, ¿no?, en función de dónde iba en sí el automóvil. Y lo que prevalecía, ¿no?, era que estaba hecho en Japón, ¿no? O sea, la gente compraba un Toyota porque estaba hecho en Japón, ¿no? El tema era cómo empezaba la empresa a cambiar el paradigma, de decir, bueno, está bien, está hecho en Japón, pero hay otras empresas que también están hechas en Japón, ¿no? Hay otras que también pueden ser reconocidas por esto. ¿Cómo nos diferenciamos? Bueno, empecemos con el tema de marca, ¿no? O sea, el tema es hecho por Toyota, ¿no? Entonces, después de este proyecto, lo que hacen es como dejar a Japón con un 30% de la producción
y expandir la producción y empezar a armar diferentes centros, ¿no? Indonesia, en Tailandia, en Sudáfrica, en Argentina, ¿no? Donde se empieza a producir en estos países, ¿no? Lo cual implicó una transferencia de conocimiento, ¿no? O sea, sacar de Japón el know-how y expandirlo, ¿no? Lo cual esa expansión es lo que dio esta apertura a Toyota, ¿no? Y ya más allá del paradigma que ellos trataban de ver, que era dejar de ser hecho en Japón para ser hecho por Toyota, donde la marca ahí importa, creo que nunca se dieron cuenta que algo mucho más trascendente, que era el tema de esa transferencia de conocimiento, ese sacar de Japón, ¿no? La gran producción, ¿no? Y por ejemplo, lo que pasó en 2011 con el tsunami, ¿se acuerdan? Que realmente hubo una gran destrucción, ¿no? En Japón. Bueno, la empresa en realidad se vio afectada, pero en un 30%, porque el resto estaba ya produciéndose afuera de Japón. Entonces, no es un dato menor, porque la empresa no se vio tan afectada por este tema, ¿no? Por esto de haber sido perspicaz en esto de la globalización y de abrirse, ¿no? Y poder transferir conocimiento en todo el mundo, ¿no? Ser más global. Entonces, un análisis que se trató de hacer, ¿no? En este estudio fue utilizando una herramienta que nosotros en administración utilizamos. Es una herramienta que proviene de la quinta disciplina, ¿no? De Peter Senge, es un autor americano que realmente analiza mucho todo lo que son los modelos de comportamiento, ¿no? Y tratar de analizar los patrones de comportamiento. Entonces, aplicando esa herramienta, en realidad uno puede justamente entender un poco, ¿no? El comportamiento organizacional, ¿no? Y puede modelar, ¿no? A través de diferentes maneras, ¿no? El funcionar de la empresa. Entre los arquetipos que Senge tiene, se encuentra el arquetipo del límite de crecimiento. También está uno conocido, el desplazamiento de carga. Hay varios arquetipos, ¿no? Que tiene Senge. Pero para este caso, el del límite de crecimiento fue seleccionado porque realmente cuando se hacían las entrevistas a la empresa, justamente lo que nos decían los empresarios es: no nos interesa tanto crecer en tamaño, no nos interesa tanto ser los número uno en facturación, nos interesa sí ser empresas conocidas por el tema de tecnología de punta, decía ellos, por el tema de seguridad, por el tema de calidad. Pero la verdad que el crecimiento preferimos no expandirnos tanto porque nos afecta la calidad, nos afecta un montón de cuestiones que tenemos que tenerlas un poquitito atadas. Entonces, si uno analiza un poco, o sea, a través de las encuestas, cuál es el diagrama causal, ¿no? que se podía analizar de la empresa, en realidad Toyota ellos mismos se consideran con un estilo conservador, ¿no? Y cuanto más conservador se es, hay más estandarización, lo cual asegura en cierta medida el tema de calidad, el de seguridad, ¿no? Que son elementos muy importantes al momento de decidir uno qué auto compra. Cuando más estandarizado es, en realidad hay menos line-up, o sea, menos diversificación de productos. Fíjense que hay poco modelo de Toyota, no es que tiene muy amplia la gama de modelos que uno puede elegir, son limitados. Si fuera justamente si hubiera más diversificación, en realidad habría más flexibilidad, más oportunidades, ¿no? para cambiar, habría más innovación, pero la realidad es que la innovación de ellos es bastante limitada. O sea, si uno ve los modelos de la camioneta Toyota, por ejemplo la Hilux, ¿no? Que uno los puede ver, no es que cambia tanto el modelo, a ellos no les interesa tanto el cambio ergonométrico, o sea, están más en el tema de la seguridad, de la confiabilidad del producto. Pero es todo por su forma por su estilo, ¿no? Por su forma de ser, por decirlo de alguna manera, ¿no? El estilo de empresa. Esto en realidad, que sería un loop reforzador, ¿no? En cierta medida está frenado porque justamente cuando más estandarización hay más oportunidades para globalizar,
hay más descentralización, hay más transferencia de conocimiento. Cuando hay más transferencia de conocimiento, en realidad hay menos asimetría de información, ¿no? Si hubiera más asimetría, habría más necesidades de coordinación, más sincronización de tareas. Entonces, podríamos decir que esto en cierta medida limita el crecimiento de Toyota de manera acelerado, ¿no? Por eso es bastante controlado. ¿Qué se pudo hallar en esta primera parte, ¿no? Cuando uno analizó el gobierno corporativo y se analizó también el modelo de producción global, ¿no? Que en principio la descentralización, tanto de las decisiones, ¿no? como del proceso productivo, porque la sacaron, ¿se acuerdan que les conté que sacaron de Japón, ¿no? Esa descentralización, ¿no? que es propia del modelo de negocio de Toyota, fue generando una baja simetría de información, porque la gente en realidad no tiene ningún sentido esconder la información, sino darla, sino transmitirla, ¿no? transferirla entre las partes integrantes del modelo de producción. Lo cual facilitó, por un lado, la coordinación, ¿no? que era la función que dijimos que era dominante en este caso, y por ende una mejor sincronización de tareas, ¿no? Como resultado, esa estandarización es lo que llevó a Toyota y le facilitó poder expandirse globalmente, mundialmente, en todas partes, ¿no? O sea, es una característica. ¿Qué pasa con el tema de motivación? Que acá ya estaríamos entrando en lo que sería el modelo de gestión, ¿no? Que eso es importante. Bueno, en realidad el modelo de gestión, yo traté de focalizarme, como es muy amplio, en lo que sería el modelo de gestión del conocimiento, porque yo me focalizo un poco en todo eso, en la transferencia de conocimiento, en la transferencia de información. Entonces, al analizarlo, traté también de ver dentro de los principios fundamentales, dentro del nivel administrativo, cuáles son los principios fundamentales que acá un poco empezarían a analizarse, ¿no? Y acá aparece justamente la solución de los problemas, como el tema, ¿no? El ir y ver, fíjense ahí dice, ir y ver por uno mismo, ¿no? Para entender la situación, lo que se conoce en Japón como el Genshi Genbutsu, ¿no? Ir y ver, analizar, ¿no? la situación, tomar decisiones por consenso, lo que ellos conocen como nemawashi, y luego, ¿no? convertirse justamente en una organización aprendiente, ¿no? a través de reflexionar, de la reflexión, ¿no? del Hensei, ¿no? y de la mejora continua del Kaizen. Las fuerzas expansivas que dentro de lo que sería el modelo de negocio, de gestión, mejor dicho, se están analizando es la política de recursos humanos, porque vamos a ver el modelo de gestión de conocimiento y la experimentación, ¿no? que es el prueba y error continuo que tienen, ¿no? los mismos empleados. Si analizamos el modelo de gestión del conocimiento, fíjense que estos son los pasos que normalmente se siguen cuando uno quiere implementar una cierta, digamos, mejora o incorporar, ¿no? identificar el conocimiento crítico, transferirlo, ¿no? y verificarlo. Bueno, estos son los 4 pasos que generalmente se hacen, ¿no? Se prepara la organización, ¿no? Se evalúa, se hace un diagnóstico de la situación, ¿no? Luego se identifica el conocimiento crítico que tiene, por ejemplo, una etapa dentro de lo que es el proceso productivo de un subproducto. Luego se trata de analizar la transferencia de conocimiento y por último se verifica el aprendizaje, ¿no? y el éxito. Si yo me focalizo, por ejemplo, en una de las secciones, ¿no? en lo que sería la identificación del conocimiento crítico, podemos ver que dentro de lo que es el diagrama causal, fíjense que a más estandarización en cierta medida implica más polivalencia. ¿Qué es la polivalencia? La polivalencia es poder trabajar, ¿no? en diferentes lugares dentro de una célula de producción y poder intercambiarse, ¿no? La polivalencia para el empleado es poder ocupar el lugar de un superior, por ejemplo de un capataz o de algún compañero que de repente a lo mejor se ausente, no esté en un momento, y esto no implique que tenga que a lo mejor interrumpirse una célula de producción porque no hay una persona. Entonces por eso cuando más estandarización hay, más polivalencia hay, ¿no? O sea, más posibilidades hay de que la gente pueda ocupar otras, el lugar de otro. Esto no implica que
que a lo mejor alguien que está en ensamble pueda pasar a pintura, ¿no? Normalmente cuando hablamos de polivalencia es dentro de la célula. O sea, si estoy en ensamble, voy a hacer otra actividad dentro de ensamble, ¿no? Normalmente las células tienen entre 8 o 10 personas. Dentro de esa célula, bueno, de ensamble trataré de ocupar la función de alguna de las personas que está, ¿sí? Pero no es que se pasa de un tipo, digamos, de actividad a otro, con la polivalencia. Cuando más polivalencia hay, hay más oportunidades para cooperar, ¿no? Como ven acá, hay más eficiencia, ¿no? Esto lleva a más estandarización y por lo tanto esto obviamente lleva a más rentabilidad, ¿no? Lo cual a su vez, al haber más rentabilidad, hay más incentivos para cooperar e incentivos para estandarizar, ¿no? Estos son elementos que se van dando dentro de lo que es este diagrama causal. Este círculo reforzador, ¿sí?, se complementa, ¿no?, con todo lo que sería el diagrama causal, que sería la otra contrapartida, donde se analizan los efectos de la función de motivación generados por lo que es las políticas de mejora y de innovación, porque recién lo que veíamos era cómo se incentiva la estandarización, ¿sí? Ahora bien, si vemos un poquitito que aquí habla de la rentabilidad y que esta rentabilidad también va para incentivos justamente para innovar, ¿no? Y que en principio todo lo que es innovación está en la casa matriz, pero en los últimos años lo que empezó a hacer Toyota es tener centros regionales de innovación, donde en realidad lo que trata de hacer es de que se esté más cerca del cliente para los cambios, ¿no? Y poder atender mucho mejor al cliente, porque si bien estaba focalizado en Japón, se empezó con estos centros regionales, ¿no? Se empezó a atender mucho mejor al cliente. Y la rentabilidad también fue a lo que son los incentivos para la mejora continua, ¿no? Que cuanto más mejora continua, ¿no?, va llevando, ¿no?, a todo lo que es introducción de mejoras. A veces hay demoras y eso es lo que a veces se produce al incorporar una nueva mejora, ¿no? Y eso a veces en la gente desincentiva un poco, porque es como todo está funcionando bien, que para qué lo vamos a cambiar, ¿no? Y eso pasa en todas las empresas. Entonces, cuando estamos hablando de incorporación de mejoras, a veces es como que el personal dice, bueno, pero sabemos que una mejora nos va a generar una demora, un delay en lo que sería el proceso productivo, ¿no? Entonces está ese dilema de si se hace la mejora, bueno, cuándo se hace, cómo se hace, o sea, es todo un tema que es como tanto la mejora como la innovación son la cara de una moneda donde del otro lado estaría la estandarización, ¿no? Porque yo logré hacerlo tan bien y de repente si innovo, si cambio, es como que bueno, hay que ayornar todo de nuevo para que el engranaje funcione bien, ¿no? Y imagínense, estilo de empresa conservadora, para hacer cambios no es fácil. Entonces, en la motivación, a veces la gente, si bien está obligada anualmente a presentar mejoras 2 veces al año, es como que no es fácil por este tema, ¿no? Por este desincentivo que parecería haber. Eso es lo que se pudo ver en esta parte de que sería la motivación, ¿no? En que en esta parte un poco la función de motivación como que segundo hallazgo, ¿no? Acá fíjense que si bien la estandarización del conocimiento crítico de las tareas, ¿no?, apoya la rentabilidad, apoya la eficiencia, ¿no?, una aparente como contraposición de políticas, ¿no?, de incentivos, ¿no?, por un lado para estandarizar y por otro lado para hacer mejoras e innovar, provoca una baja motivación en el personal. ¿Qué les quiero decir con esto? A ver, mi objetivo como todo investigador, como todo académico, es tratar de mostrar un objeto de estudio tal cual es. O sea, no hay empresa perfecta, no hay nada que es exitoso, pero tiene este tema, ¿no? El tema de la motivación. Y hoy por hoy, como están los tiempos, como está la velocidad del cambio, ¿no? Es un tema que tienen que tener en cuenta Toyota. No es fácil manejar la motivación del personal, ¿no?, dentro de la empresa, ¿no? Y es un temita a tener en cuenta, ¿no? Como la innovación se produce en la casa matriz,
los incentivos del personal para innovar decrecen. Pero ¿cómo lo están resolviendo? A través de los centros regionales, como está el Centro Regional Mercosur, que trata de ver los gustos, digamos, de la región nuestra. O sea, un poco ese es el punto. El tercer elemento es el de control, ¿no? Que son los sistemas de, el sistema de gestión, ¿no? Que es el just in time. Y justamente acá lo que se analiza es el rol de la función de control, que sería, ¿se acuerdan que decíamos que había tres funciones? La de coordinación, la de motivación y la de control. Esta función de control la podemos analizar en el nivel operativo, ¿no? Y en este caso nos va a interesar más el proceso, ¿no? Y la eliminación de desperdicio o de muda. Justamente acá, fíjense que aparece esto de llevar los problemas a la superficie. Son justamente principios fundamentales que acá están resumidos, pero que en realidad son partes de un libro donde incluye por un lado valores y por otro lado técnicas, ¿sí? O métodos para lograr los valores que se quieren lograr, ¿no? El tema de usar el sistema pool. Ustedes saben que la particularidad que tiene Toyota con este sistema pool es que ustedes si van para el lado de Zárate van a ver la planta Ford, que tiene un montón de autos que parecería que lo están esperando a uno, porque están ahí expuestos, ¿no? Justo para la venta. Toyota, ustedes no van a ver autos cuando van para Zárate. ¿Por qué? Porque el proceso pool, ese proceso, o sea, todo lo que es tenerlo hacia la venta expuesto, es el sistema push, ¿no? O sea, están afuera de la venta. El sistema pool empieza a producirse cuando empieza la orden de compra. Y esto yo lo pude corroborar porque justo mis padres se compraron una vez, hace años, un Toyota Corolla, y claro, y yo pensaba que lo iban a tener, y no, le digo, pero vos no, hace unos años yo tenía el libro, no me leíste el libro, le digo, ¿qué pasó, papá? Y la realidad es que no, primero empieza la orden de compra, y después tardan 3 meses aproximadamente para poder fabricar el auto. Pero ese es el sistema pool. Por eso es que ustedes no ven stock disponibles. Elevar el nivel del trabajo, ¿no? Acá el nivel de trabajo en Yunca, ¿no? Construir una cultura, la calidad correcta, son todos elementos, ¿no? Que lo que tratan es de eliminar el desperdicio. Luego, si vemos las fuerzas integradoras dentro de lo que es el sistema de gestión, acá podemos analizar las fuerzas integradoras del sistema central, que decíamos recién, que es el tema de la comunicación, de la fluencia de comunicación en toda la empresa, y la filosofía de los fundadores. O sea, eso es muy importante y eso justamente me parece que es la base, ¿no? Es la base de la empresa, ¿no? Donde en realidad cuando hablamos de función de control estamos hablando de just in time. Si analizamos justamente el sistema de gestión, fíjense que hay 2 pilares en el sistema just in time, que es la estandarización y el subsistema Kanban, que es el de existencias, y la nivelación y la automatización de la producción, ¿no? O sea, en parte es autónoma la producción, en parte es automática, ¿no? Y hay diferentes técnicas, ¿no? De lo que serían técnicas y procedimientos, como el que hablábamos recién, ¿no? El de la polivalencia, ¿no? El de flujo continuo de la producción, el ajuste de la demanda, ¿no? A la producción, ¿no? El Genjunka, el sistema pool y la implantación de grupos de tecnología, ¿no? En esto de implantar grupos de tecnología, Toyota siempre se ha preocupado mucho en cuál es su centro de gravedad, ¿no? Y como justamente el centro de gravedad de la empresa tiene mucho que ver con su valor central, que es el de ser una empresa de tecnología de punta, en realidad acá el tema importante dentro de lo que es el auto Toyota es la automatización. O sea, el ser automático implicaba que, por ejemplo, en un principio se le compraba Denso, ¿no? O sea, Denso les proveía de todo lo que era la caja automática. Con el tiempo, al darse cuenta de que en realidad era una parte muy importante
¿no? del auto, empezaron a analizar la posibilidad de integrar, ¿no? esa actividad dentro de lo que es la producción de Toyota. ¿Por qué? Porque Denso empezó a venderle también a General Motors. Y como era el primer momento que empezaban a aparecer y ellos le dan mucha importancia a la exclusividad, y tampoco en ese momento no se le podía pedir exclusividad a Denso, porque bueno, era el boom, era todo el tema de las cajas automáticas. Entonces empiezan ellos mismos a producir, ¿no? su propia caja automática, ¿no? Lo cual, bueno, muestra un poco, ¿no? esto de la implantación de grupos de tecnología, ¿no? de aprender, de prueba y error, de todo lo que es en sí la filosofía, digamos, de Toyota, ¿no? Y la dirección Hoijin, ¿no? que es justamente integrar actividades con objetivos claves, que es lo que ustedes conocen como el círculo Deming, ¿no? el PDCA, ¿no? el planear, el hacer, el controlar, el actuar. Si vemos un poco el diagrama causal, ¿no? con los efectos de la función de control en este sistema de gestión, fíjense que vamos a tener acá el tema de la estandarización, ¿no? que sigue siendo el elemento o el concepto central, diría, ¿no? Lo hemos estado viendo en los 3 niveles organizacionales, ¿no? como un elemento central, la estandarización, ¿no? que ya pasa a ser una especie de valor dentro de lo que es la empresa, ¿no? la importancia que le da la estandarización, lo cual va llevando, fíjense, ¿no? que cuando más estandarización hay más flujo continuo de producción, más acomodamiento a la demanda, más sistema pool, más nivelación de la producción, más rutina, ¿no? más implantación de tecnología, lo cual en cierta medida se va como a veces frenando un poquitito, porque cuando más estandarización hay más sistema Kanban. Cuanto más se aplica el sistema Kanban, hay menos existencias, ¿no? porque justamente la premisa del sistema Kanban es que haya menos existencia, menos stock. En realidad, si hubiera más existencia, había más probabilidad de fallas, más justamente círculos de calidad y búsqueda, ¿no? más autocontrol, ¿no? En cierta medida, bueno, fíjense que estos son elementos que en cierta medida van frenando un poco, ¿no? lo que sería el círculo reforzador que tiene en el sistema de producción en sí. Si vemos cuál es el tercer hallazgo, ¿no? en este estudio, fíjense que en principio el flujo continuo de producción, ¿no? propio del sistema just-in-time, favorece aplicar, ¿no? la técnica esta Genshunka, que es lo que decíamos recién, ¿no? cómo a veces la demanda se adecua a lo que es el nivel de producción, y no se produce así en abundancia, ¿no? Sistema pool, que les va controlando, y la nivelación del proceso productivo, ¿no? en la función de demanda. Al mismo tiempo que la estandarización favorece la forma de operar, la misma requiere, ¿no? del sistema Kanban, ¿no? Para ellos es muy importante, a tal punto es que siempre están habiendo formas de poder mejorar este sistema Kanban, ver de qué manera se puede lograr la trazabilidad de las partes que tiene el auto, ¿no? ver de dónde viene ese insumo que se puso, esa partecita que se introdujo, justamente todo por el tema de control de calidad. Entonces, no es un tema menor, ¿no? este sistema Kanban, y la autonomización para ejercer justamente la función de control de inventarios y la calidad de producción. O sea, estos fueron un poco los 3 hallazgos que se hicieron, y el resultado obtenido, podríamos decir que justamente al desarrollar este estudio, ¿no? pudimos mostrar esta aplicación que yo les decía, ¿no? por un lado la perspectiva económica de los costos de transacción, por un lado, ¿no? en el modelo integral de Toyota, ¿no? También este es un tema importante, se mostró que hay una baja simetría de información, justamente por esta transferencia de conocimiento y transferencia de información que se fue dando, ¿no? con el tiempo, al desmembrarse un poco la empresa y al globalizarse, ¿no? Eso ayudó mucho a la baja de asimetría de información, ¿no? Se compatibilizaron las contradicciones a través del funcionamiento, o sea, hay contradicciones, o sea, hay todo el tiempo, pero se logran manejar de manera de que esas contradicciones ayuden, ¿no? a convivir con ellas y decir, bueno, todo el tiempo se cuestiona el hacer, se cuestiona el razonar, ¿no? Y no está mal que haya contradicciones, ¿no? Y se detecta un patrón de comportamiento organizacional,
basado en principios sólidos, que son los principios que les comenté del Toyota Way, ¿no? Del libro verde, que le dicen de Green Book, consolidados en su cultura corporativa, porque es parte de esa cultura, y la presencia de fuerzas que expanden y que integran a la empresa y hace que la empresa pueda ir avanzando de manera junta pero controlada. O sea, no es un crecimiento así desmedido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, luego de este resultado obtenido, en realidad hay algunas recomendaciones, algunas posibles líneas de investigación que algunas de ellas yo he podido seguir, ¿no? Como es, por ejemplo, aplicar este modelo a una pyme, ¿no? Lo cual en principio parece una cosa que decir, no, es Toyota, no puedes aplicarlo a una empresa, digamos, pequeña o mediana, y la realidad es que se puede. La realidad es que se puede porque hay mucho para aprender de esta empresa, hay mucho para bajar, ¿no? y lograr abstraerse, ¿no? de todo este bagaje, digamos, que uno ve y que impresiona a veces, pero la realidad es que no es un imposible y que con las herramientas que nosotros aprendemos en la universidad lo podemos hacer. En principio todo lo que vimos en la parte de motivación, por ejemplo, yo lo que pude hacer es traspolarlo, ¿no? En lo que serían las famosas evaluaciones de desempeño que muchas veces se utilizan para las compensaciones al personal, ¿no? Y entonces poder diagramar con todos estos principios, evaluaciones de desempeño que contemplen, ¿no? Justamente cuestiones de comportamiento, ¿no? Ayudó muchísimo, por ejemplo, a una de las empresas que asesoré, a poder aunar objetivos y criterios en pos de un bien común, ¿no? Que a veces es muy difícil en las empresas lograr eso, ¿no? Y si uno lo ve en Toyota, esa baja de asimetría de información no es algo que se logró de un día para otro, o sea, lleva su tiempo. Pero nosotros, como profesionales, tenemos que saber qué vuelta le encontramos para poder hacer que la empresa mejore en diferentes aspectos, ¿no? Pueden ser en temas de recursos humanos, pueden ser en temas de costos, en cuestiones que tienen que ver con la estrategia de la empresa, con algunos modelos de conocimiento. Otras líneas pueden ser el hecho de aplicar, digamos, a otras empresas y también analizar las funciones, las tres funciones que decíamos, de coordinación, de motivación y control, a los tres niveles de la estructura organizacional. Porque yo, como todo, cuando uno analiza a veces un estudio, cuando hace un estudio, sí o sí se tiene que focalizar, porque si no, se abre de tal punto que es muy difícil a veces poder controlar. Entonces, por eso yo me focalicé en la coordinación dentro de lo que es el nivel estratégico, la motivación dentro del nivel administrativo y el control dentro del nivel, digamos, operativo. Pero bueno, sería interesante también ver qué pasa, ¿no? Con estas otras funciones dentro de la estructura organizacional. Complementar este análisis con la visión basada en los recursos, que también es otro aporte teórico que hoy por hoy se está analizando mucho, ¿no? Focalizar el estudio en otros componentes del modelo de negocio, porque nosotros, bueno, acá nos abocamos a lo que es el Keiretsu japonés, ¿no? A ese estilo, ¿no? Pero en el modelo de gestión también se podrían ver activos tangibles e intangibles. En el sistema de gestión también, ¿no? Lo que decíamos recién, ¿no? ¿Qué pasa si yo me hubiera focalizado en los núcleos técnicos o en los centros de gravedad que tiene la empresa? Bueno, hay muchas vertientes, o bien utilizar otro arquetipo sistémico, ¿no? Peter Senge, la verdad que es uno de los libros más interesantes para mí, ¿no? La quinta disciplina, porque es tan vigente, ayuda tanto a pensar, ¿no? En el comportamiento que existe en las empresas, que realmente se podría poner, por ejemplo, el de desplazamiento de carga, que está más focalizado en los problemas, ¿no? Y en cómo analizar los síntomas del problema, ¿no? Y darle una solución fundamental, que bueno, depende de la temática que uno analice en una empresa, es interesante también, ¿no? Así que no sé cómo estoy con el tiempo, pero quizás sería bueno algunas preguntitas, ¿no? Que no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, si quiere hacerme algún comentario. Yo hace poquito, como les comentaba, estaban dando estas charlas
en esta Universidad de Pavía y realmente surgen muchas veces cuestionamientos o algunas inquietudes, ¿no? Donde a veces lo más difícil es poder creer que a veces se puede bajar un modelo de este tipo, ¿no? Porque por la envergadura que es la empresa. Pero la realidad es que se puede, pero que hay que tener bien en claro, ¿no? El tema de los principios, de cuáles son los principios, realmente de cuando estoy bajando y que estoy analizando la bajada, tengo que justamente basarme en ellos para poder, digamos, alinear, por ejemplo, en el caso que yo estuve realizando, ¿no? Las evaluaciones de desempeño con los principios fundamentales, con algunos de los principios fundamentales que tiene Toyota, ¿no? El hecho de que veíamos recién, de ir y ver por uno mismo, ¿no? O sea, analizar el detalle de las cuestiones, ¿no? Porque a veces en las empresas hay sobre todo hay muchos problemas de comunicación. Eso es lo que más se nota y parecería que pasan los años y siempre pasa por ahí muchas veces el tema, en cómo se comunica, ¿no? Y cuánta falta a veces hay de feedback de parte de un superior a un empleado o un jefe de equipo a un agente, digamos, que colaborador, ¿no? O sea, como que falta mucho feedback, mucha comunicación, ¿no? Y lo bueno que tienen a veces estos instrumentos es que empiezan a saltar a la luz problemas que podrían haberse sido solucionados a través de, no sé, una charla con café de por medio, pero muchas veces no se resuelven porque faltó eso. Entonces son disparadores a veces estas herramientas que ayudan a pensar, bueno, ¿por qué me pasó esto, no? O sea, cuestionarse, si yo llegué a esto, ¿por qué fue, no? ¿Por qué puede ser que se haya equivocado tan mal la persona si yo fui clara en el mensaje que le di, ¿no? Y a lo mejor no fui tan claro. A lo mejor hay que analizar un poco el tema de comunicación, de cómo transmití el mensaje, de cómo se lo dije, ¿no? Porque a veces también el día a día, la rutina, nos lleva a veces a tener ciertas actitudes que, bueno, de repente uno, si todo lo tomara con tranquilidad, lo diría de otra manera, lo analizaría de otra forma. Pero la realidad es que siempre se está corriendo y a veces hacer un parate en todo este tipo de retroalimentaciones es importante. ¿Mm? Sí. Hace años los japoneses eran como que eran los que ocupaban los puestos fundamentales, pero la realidad es que últimamente lo que se está haciendo más es que la gente, digamos, de cada lugar se traslade a Japón, vivencie un poco esto que hizo Convey, ¿no? Stephen Convey, vivencie un poco lo que es la cultura japonesa, que aprenda, digamos, de la filosofía y que ellos mismos, como son los que conocen al cliente local, sean los que ocupan ciertos cargos, digamos, de directivos. ¿Mm? Sí, claro, sí, normalmente lo que sería el presidente institucional es, por ejemplo, hoy por hoy, Daniel Padilla, bueno, él es un argentino, ¿no? A veces los zonales son japoneses, ¿no? O sea, los que congregan son japoneses, pero tratan como de mezclar, ¿no? Un poco. ¿Mm? Lo que sí siempre ellos hacen es enviar todo lo que serían capacitaciones desde Japón, por ejemplo, a Argentina. De hecho, lo conozco caso específico cuando empezaron a cambiar los materiales, ¿no? Del armado de las puertas, donde empezaron a usar más el proceso de inyección, ¿no? Que ahí mandaron japoneses y como yo estaba justo con otra empresa de aviones, de drones, y usaban las mismas, vieron que la industria de la aviación tiene muchas cosas parecidas a la industria automotriz, o sea, hay muchas cuestiones, muchos procesos y muchos insumos que se utilizan. Y justamente se pudo hacer mucha sinergia de esta empresa, de estos japoneses que vinieron a ayudar a la empresa Toyota, pero la realidad es que bueno, que tienen esa forma, ¿no? de ayudar siempre
enviando gente a capacitar, y bueno, todo lo que Japón tiene, ¿no? La Agencia de Cooperación Japonesa, JICA, realmente tienen un programa impresionante sobre todo de gente que trabaja en el sector público, ¿no? Para poder becar y que puedan perfeccionar su saber en ese sector. Entonces, creo que vale la pena, si a alguno le interesa, que entre en la página de JICA, porque hay muchas oportunidades, ¿no?, de mejora, y que, bueno, es una alternativa, ¿no? Una experiencia, por lo menos para mí, fue muy interesante, ¿no? Y hasta te cambia personalmente, ¿no? El tema de los horarios, ya decís, no, el horario es tan importante, porque para ellos no es que son puntuales porque son puntuales porque el tiempo es dinero, así que la puntualidad para ellos es algo que no se negocia. De mi experiencia allá, recuerdo que a veces estaba con compañeros que venían de África, ¿no?, de Asia, siempre perdían los trenes porque ellos llegaban tarde, y claro, ahí el tren pasa a las 7:43 y hay que estar 7:43, no se puede demorar. Perdóname, me querías preguntar algo. No, acá hay una planta muy importante que fue puesta hace unos años, más allá de todos los pronósticos de macroeconómicos de Argentina. La planta es de plásticos, está en Zárate, una inversión impresionante hizo Toyota, porque lo que produce acá, normalmente acá se produce la Hilux y se vende, un 60% va para Brasil, y Brasil produce el Corolla y lo mandan para acá, o sea, hay como un intercambio, pero sí, acá se produce, sí. La verdad que no sé, no sé. Eso no lo sé porque en realidad siempre ellos testean el gusto argentino, y hoy por hoy la Hilux yo te diría que es número 1 en el campo argentino, o sea, es un temita. ¿Querés decir? En un momento hablaste sobre los clientes. Sí. Sí. Bueno, creo que todos sabemos que los que consumen, los que demandan la línea de resulta, es la gente que tiene una situación económica real, del campo. ¿Cómo trabajan Toyota en la búsqueda de atraer otros tipos de clientes respecto al costo, ¿no?, que tiene? Bueno, el Etios, yo te diría que es uno de los autos más económicos extranjeros, ¿no? Pero el Etios es una alternativa que encontraron como auto pequeño, auto económico, híbrido, lo buscaron por ahí. Ellos se manejan mucho con blog, ¿no? Y tienen blogs de gente que opina, de gente que dice, ¿no? Y el Etios fue un auto muy pedido en Argentina, hasta que llegó. Tenían problemas de que llegara, ¿sabes por qué? Porque la nafta que necesitaba el Etios, la única que producía era Shell. Entonces, hasta que Shell no trajo ese tipo de nafta, ellos no querían comprometerse a fabricar acá, porque no tenían la materia prima adecuada para que el auto tuviera el rendimiento que ellos esperaban. O sea, hasta esas cuestiones se analizan cuando se introduce un prototipo en el país. Pero sí. ¿Se podría hablar un poquito más de la política con los proveedores? Por ejemplo, luego el tema de más que nada de la productividad y eso. Parte de Busaco está Industria Guidi. Ah, sí, Industrias Guidi. Sí. Acá en la metodología transitoria. Sí. Hace no más de 5 años tenía un galpón pequeño. Hace 2 años después creció exponencialmente. ¿Cuál es la política? Más que nada es el tema de la fidelidad de Toyota y un poco buscando con el proveedor. Para ellos es muy importante que se trabaje con el proveedor codo a codo. O sea, ellos lo que hacen normalmente, lo sé por Guidi trabaja en algunos temas con Toyota, y lo que hacen ellos es enviarle gente que mejore a veces todo el tema de la calidad de los insumos que proveen, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante eso, el poder estar trabajando con esa gente, y a veces hay empresas que no pueden porque a lo mejor tienen o cuello de botella o de repente un montón de cuestiones
que hacen a que no se les sea fácil, o hay muchas que no quieren que ingrese gente. Toyota, la condición que le pide al proveedor es esa, ¿no? O sea... También lo vemos por el lado de que lo busca, por ejemplo, por eso digo los extremos, gente grande, y esta gente que estoy, también ganó el premio... Sí, gracias. Que también ganó el premio a la calidad de Toyota un año. Y es una empresa chiquita. Ahora ya creció bastante. Claro. O sea, no tiene una como algo prefijado, o sea, como No, yo no, lo no, siento como que da no. oportunidad de crecer o de agarrar también proveedores pequeños. Sí. Por eso, Sí, por eso porque- di los dos extremos, claro. de Guidi, que es muy grande, y de Testori, que yo lo vi porque conozco y Claro. he pasado varias veces y he visto el premio ahí puesto 2 años después y que creció mucho. En base a eso también. Y todo Si depende de los le da insumos. oportunidad. Claro, todo depende del insumo que necesite. O sea, ellos se van moviendo, como cualquier empresa, viendo... y si ven una empresa, que es una empresa, digamos, que respeta la calidad, o sea, ellos saben, ellos conocen el mercado, les llega información, y por eso pueden contratar a un Guidi, que es muy conocido como una empresa pequeña, pero que a lo mejor en lo que ellos necesitan son buenos. El tema de las matrices, ¿no? Las matrices las hacen con un proveedor, digamos, que está en zona norte y que no es un gran proveedor, o sea, es una empresa, pero que son muy perfeccionistas. Entonces, al momento de evaluar un proveedor, el tema de la calidad de lo que producen, para ellos es importante. Por eso es importante para ellos también que la gente vaya y se siente para ver el tipo de capacitación que tiene la mano de obra que están utilizando. O sea, es toda una sinergia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Sí. Quería consultar si el factor cultural representó una dificultad para Toyota a la hora de ubicar la planta acá en Argentina, o si adaptaron a la gente a la organización, o la organización buscó alguna manera de adaptarse a este nuevo capital humano. Y la realidad es que la cultura de ellos es muy importante, o sea, la cultura japonesa, y lo que tratan es a la gente que ingresa como embeberlo de esa cultura, ¿no? Con por ejemplo, con este libro que tiene un montón de valores, un montón de cuestiones, ya indirectamente, ¿no? Están como introduciendo todo el tema de valores, ¿no? Los valores son parte de la cultura. Entonces, Es una cultura tan fuerte Sí, sí. que me impacta que hayan logrado funcionar tan bien. Si bien el argentino es muy adaptable, Sí. Por ahí el tema de tanto control o de tanto rigor o de tanta estandarización, qué sé yo, por ahí No, fue una claro. dificultad, pero por ahí para ellos no. No, porque ellos tienen muy buen manejo de lo que son los grupos humanos. Tienen mucho incentivo, ¿no? Con el tema de capacitar a la gente, de rotarlos, ¿no? De mover, que la gente se mueva, que no se quede siempre en el mismo lugar. Entonces, eso a la gente le gusta, ¿no? Porque ve un cambio, ve una posibilidad, un potencial dentro de la empresa donde pueden crecer, ¿no? Y la gente que uno conoce en Toyota, casi todos tienen puesto su camiseta, ¿no? Como la gente de Sony, como la gente de empresas japonesas, están orgullosos de estar en ella, ¿no? O sea, eso logra la empresa. No sé si... Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más que quería hacer ahí un chico, un compañero. Después tenemos una que me enviaron y ya vamos terminando. Bueno, haces el perfecto. cierre de la exposición. Bueno, les dejo por las dudas acá un agradecimiento y el mail por si me quieren preguntar algo más, ¿sí? Pero quería preguntar la capacitación que tiene el modelo Toyota, ¿no? ¿Se aplica solo al sistema, perdón, al personal operativo o también al personal administrativo? no, a todos, atraviesa toda la empresa. Sí. Bueno, gracias. No, por nada. Ahí sí, la última pregunta que me hicieron acá. Cuando uno de nosotros va a comprar un auto acá en Argentina, Sí. puede elegir un auto nacional o un auto importado, como en este caso de la empresa Toyota. ¿Los repuestos los fabrican acá también o hay que importarlos? No, se fabrican acá también. fabrican acá también. Sí, la fábrica acá o, por ejemplo, si es un Corolla en Brasil, pero Está hay bien. una buena fluencia de... Está bien, porque a veces uno piensa que comprando un auto de afuera Claro. el No, repuesto va a estar en claro. dólares y va a ser Claro, diferente precio. exactamente.
Sí. Bueno, si querés cerrar la exposición como para darnos un panorama global de la empresa, estás invitada a hacerlo. Bueno, primero les quiero agradecer, ¿no?, el tiempo que han compartido conmigo. Espero que les haya resultado de interés, como fue para mí, pasar 7 años estudiando la empresa, produciendo justamente el libro, ¿no? Y realmente creo que empresas de este tipo no se pierde el tiempo estudiándolas y analizándolas, porque realmente son una cuna de sabiduría y de cosas que uno puede siempre aprender y seguir investigando. Así que bueno, desde ya muchas gracias. Bueno, un fuerte aplauso para Daniela Pascual.